Good morning, Jackie and Salvador. Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Vamos a dejar que se conecte, esperar que se conecten otras 3 personas para que comencemos con el repaso del día de hoy. Ok, en lo que se conecta Xochitl, vamos a comenzar ya con los que están dentro de Zoom. Está Gerardo, Jackie y Salvador. La clase pasada, chicos, hicimos repaso del verbo to be, de question words y no me acuerdo qué otro tema vimos, pero el día de hoy vamos a ver el repaso del verbo can, verbo have, presente simple si nos da tiempo y presente continuo. De todas maneras, para los chicos que se vayan conectando después, el repaso se queda grabado en la plataforma, lo voy a subir más tarde, y la tarea de la semana, de esta semana, ¿sale? La evidencia de esta semana. Entonces, vamos a empezar con el verbo can. ¿Qué es el verbo can? ¿Qué significa el verbo can? A ver, ¿quién me quiere decir? Está sencillísimo este tema del verbo can. ¿Quién me puede decir qué significa? O pregunto yo. A ver, el primero, Jerry. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué significa el verbo can, Jerry? De poder, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Verbo can, verbo Es de de poder. poder, pero de poder de que, De puedo y no puedo hacer. exactamente, de una Ok. habilidad, ¿verdad, Jerry? De poder tener la habilidad de hacer algo, no poder de un superhéroe, obviamente no, sino el poder de una habilidad de hacer algo. Ok, entonces, pues para poder conjugar el verbo can, pues necesitamos de los pronombres personales, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you y they. Entonces, lo interesante de este verbo o lo sencillo de este verbo es que con ninguna de los pronombres personales va a cambiar. El verbo va a ser siempre el mismo, can. No le vamos a agregar una S, no le vamos a agregar ninguna letra para he, she, it, que es la tercera persona de singular, no. Solamente lo vamos a poner tal cual el verbo can. I can, you can, he, she, it can, we, you, they can. Y como decíamos, el poder de hacer algo. Podemos mezclarlo con otros verbos siempre y cuando este primero lo coloquemos de manera correcta. Yo puedo, ¿qué? Yo puedo hacer algo. Yo puedo saltar en los árboles, ¿no? I can jump. Yo puedo saltar. Y aplica lo mismo para todos. You can jump, he can jump, she can jump, we can jump, you can jump y they can jump. Nada más es para hacer como
la mezcla de los verbos. Yo puedo saltar, yo puedo correr, run, yo puedo volar, fly, yo puedo pelear, fight, yo puedo, ¿qué más? Jump, run, fly, fight. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo nadar, swim, y todas las actividades que se les ocurra que tengan la habilidad de hacerlo, necesitamos colocar el verbo can para decir que yo puedo hacer tal actividad o tal acción. Sin embargo, como decía Gerardo, si podemos hacerlo positivo, colocando el verbo can solamente y el verbo, pero si lo hacemos negativo, si no tenemos esa habilidad, entonces únicamente vamos a agregar el not. De manera formal, es cannot, pero si lo queremos abreviar como lo hemos hecho en las veces anteriores, entonces vamos a colocar can't. Agregamos N apóstrofe más T y así estamos haciendo la negación. Entonces, ya tenemos la parte positiva solamente con can y el siguiente verbo tenemos la parte negativa agregándole el not o el can't. Y la forma de la pregunta, vamos a borrar, hasta aquí está positiva y negativa, pero si queremos hacerlo pregunta, pues borramos tanto la parte negativa como el verbo can, no me deja borrar. Y antes de vamos a colocarlo aquí, aquí vamos a abrir otra. Y antes de los pronombres personales, vamos a agregar I can, pero en la forma, en medio, ya casi al inicio de la oración, ¿ok? Entonces, ahí está can, y aquí vamos a volver a agregar el signo de admiración. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una pregunta. Entonces ya nos quedaría de manera correcta. Can I jump? ¿Puedo yo saltar? Can you run? ¿Puedes correr? Can she fly? ¿Puede ella volar? Can we fight? ¿Podemos nosotros pelear? Can they swim? ¿Pueden ellos pelear? Entonces, para hacer la parte interrogativa, colocamos el can al inicio, después el pronombre y el resto de la oración, incluyendo el verbo de la habilidad de la cual estemos hablando, ¿sale? Entonces, ese es el único tema con el verbo can, con el verbo poder de habilidad. Poder hacer algo, la negativa can't y la pregunta al inicio can, después el pronombre y el resto de la oración con la question mark, que es el signo de interrogación. Do you have any question, guys? ¿Tienen preguntas los que están conectados? O acuérdense que es repaso, o sea, no es como que hoy vimos el verbo can y no, es un repaso de algo que ya se supone que ya debemos de manejar, chicos. Solamente estamos haciendo el repaso por si hay alguna cosa, algo que se les haya olvidado y pues solamente estamos haciendo como el repasar este tema del verbo can. Esmeralda, Jerry, Jackie, Karen, Salvador, ¿alguna pregunta? Any question, guys? No, profe, todo bien. ¿Qué Ok, tal? ok. Vamos a pasar, no vamos a hacer oraciones con porque si hacemos oraciones en lo que las elaboramos nos tardamos más y prefiero que veamos más el repaso que las oraciones, ¿sale? Vámonos entonces con el verbo have. Vamos a borrar aquí. ¿Dónde está? Vámonos con el verbo have. A ver, Esmeralda, what is the meaning of have, Esmeralda? ¿Qué significa el verbo have en español, Esmeralda? ¿Si puedes hablar, Esmeralda, o te falla el micrófono? ¿Qué pasa ahí? Lo tienes apagado. Ok, entonces, Jackie. Es el verbo tener Exactamente, o tengo. Jackie. Ajá, muy bien. Es el verbo tener. En estos libros que nosotros llevamos, en el libro que nosotros llevamos de los English Downland, el verbo viene, bueno, a mí, por ejemplo, me lo enseñaron el verbo have, nada más así, sin el got, el verbo tener have. Pero aquí veo en estos libros que manejan el have got.
Obviamente el verbo es el mismo, el verbo es tener. Sin embargo, esta parte del got lo manejan aquí en el libro, entonces así lo vamos a aprender nosotros, ¿ok? Lo vamos a aprender así con el got, aunque también puede ser sin el got, puede ser el verbo have simplemente así. En el libro de aquí, como es inglés británico, supongo que tiene que ver ahí la influencia del idioma británico con la agregación de esta palabra del got, ¿ok? Pero el verbo significa lo mismo. El verbo, el verbo tener. Igual, procede la misma situación que el verbo can. Para poder conjugar el verbo necesitamos de los pronombres personales, ¿verdad? Necesitamos I, you, he, she, it, we, you y they. Sin embargo, aquí sí vamos a hacer una diferencia al momento de escribirlo. Para los pronombres como I y you, el verbo va a pasar igual, have got. Pero para la tercera persona, que son los verbos he, she, it, no va a ser have got, va a ser has got. ¿Ok? Has got. Y para el resto, que es we, you, they, también vamos a colocar have got. ¿Ok? Entonces, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, nosotros, ustedes, ellos tienen. I have got, you have got, he, she, it, has got. En esa parte no la pierdan. We, you, they, have got. Entonces, yo tengo que, aquí este verbo de tener, pues tiene bastantes, o sea, aparte de ser, de significarse tener alguno o poseer algo, también no lo dice tan en sentido, tan literal, ¿no? Puede ser yo tengo razón, o yo tengo la esperanza de, ¿no? No es nada más, yo tengo 3 hamburguesas y 2 papas. No, también tiene el otro significado que no es tan literal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo tengo 3 boletos para el concierto. Entonces, I have got 3 tickets to the concert, ¿ok? Para el concierto. Entonces, I have got. Tú tienes, igual you have got, pero él, ella tiene, si dijéramos, mi mamá tiene, o mi amiga, porque mi mamá como que no queda tanto. Mi amiga tiene 3 boletos para el concierto. Entonces, sabemos que mi amiga en los pronombres representa she, ella, ¿verdad? No, no representa ni yo, ni tú, ni él, ni nosotros, ustedes o ellos. Representa a ella. Entonces, aunque yo en las oraciones yo no les diga, ella tiene, para que puedan poner has got, si yo les digo María, Carla, mi mamá, mi prima, mi amiga tienen, entonces automáticamente saben que es she. Entonces no van a colocarme have, van a colocarme has, porque estamos hablando de ella. Lo mismo para he. Si yo les digo mi amigo, mi papá, mi hermano, Juan, Pedro, entonces también van a saber que en los pronombres personales el nombre de esa persona, hombre, significa he, por lo tanto le corresponde has. ¿Ok? He, she, it, has got y el resto de la oración. Por ejemplo, Pedro tiene 3 boletos para el concierto. Entonces, Peter has got 3 tickets to the concert. Entonces, ya no es necesario poner he porque estamos hablando de Pedro, solamente saber qué significa que es él en los pronombres personales. O Paola tiene 3 boletos para el concierto. Entonces, Paola has got 3 tickets to the concert, ¿no? Sabemos que es ella, entonces automáticamente le corresponde has. Ahora, ¿hasta ahí todo bien? Vamos con la parte negativa. Igual lo mismo que Kant o que can, le agregamos n apóstrofe más t y ya tenemos la parte negativa para los pronombres I, you, we, you, they. Pero para he, she, acuérdense, obviamente también es la parte negativa del not, pero no es haven't, sería hasn't, ¿ok? Hasn't. Para he, she, hasn't y para los demás haven't. Y obviamente el got siempre va a ir acompañado, ¿sale? I haven't got, you haven't got, he, she, hasn't got y we, you, they haven't got. Y ahí estamos haciendo la parte, la parte negativa. Y para la pregunta, obviamente lo mismo que can, recorremos, quitamos la parte de la negación. Y obviamente aquí, no me lo voy a poner aquí. En esta parte vamos a colocar el have.
A ver si no me lo va a dejar, me lo va a subir. Aquí está. Entonces aquí vamos a colocar el have. En la pregunta únicamente, chicos, no crean que en toda la oración no. Have. Y aquí, pues obviamente ya no les pude borrar esta parte de aquí. De borrar aquí vamos a borrar para la pregunta el have que está aquí, has, y have lo borramos y lo ponemos al principio. Have I got? Have you got? El got no lo vamos a poner aquí, lo vamos a dejar después del pronombre. Have I got? Have you got? Y aquí obviamente también has he got, has she got, has it got, o have we got, have you got, o have they got. Entonces nada más abusados con esa parte del got que va en la pregunta más bien después del pronombre personal. En la pregunta primero have, después el pronombre y al último dejamos el got y después el resto de la oración. ¿Sale? Entonces esa es la parte del verbo have. Y la diferencia de have con has para los pronombres he, she, it. Entonces, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros, ustedes, ellos tienen, ¿sale? No se me hace tan complicado el tema, nada más es igual lo mismo, repaso, y al igual que acá, nada más que sí cambia un poco en la tercera persona del singular, que es en la parte de he, she, it, has. Question, guys, questions, Jerry, Esmeralda, Xochitl, Salvador. Preguntas, chicos. Ya está también Brian, ya está, ¿quién más? Karen Ramírez, Xochitl. Preguntas con el verbo have. Brian, Esmeralda, Gerardo, Jackie, Karen, Xochitl. Profe, Ajá. entonces, ¿para qué se ocupa el have to? El have to. El have to, ese es un verbo modal, Jerry. Creo que sí los vimos los verbos modales, o me parece que, o los vamos a ver en estas unidades. Los verbos modales son varios verbos que tienen diferentes, bueno, verbos modales, por ejemplo, tenemos de obligación, tenemos de necesidad, o verbos modales de habilidad. En este caso, el que me estás diciendo, el have to, es un verbo modal. Aquí lo voy a poner, have to. Un verbo modal de obligación, Jerry. ¿Por qué de obligación? Porque have to significa tener que. Es, por ejemplo, si yo les dejo una tarea hoy y yo les digo, tienen que entregar esta tarea para esta semana. Entonces yo les voy a decir, you have to hand the homework for this week. Ustedes tienen que entregar la tarea para esta semana. You have to. Entonces ya no es por eso les decía que el have no es tanto el sentido de tener una cosa de solamente literal, de tengo 3 manzanas y 2 plátanos. Yo tengo una casa, no, ese es como para enseñarle, pues no sé, a los pequeños, ¿no? A los niños. Pero aquí a ustedes, pues ya obviamente ya es un sentido más, no tan literal, sino más figurado, ¿no? Pero en este caso, aunque have es tener, el have got, si le quitamos el got y le ponemos to, por el simple hecho de ponerle to, ya se convierte en un verbo modal de obligación. Entonces, have to significa tener que, pero lo mismo, si tú quieres poner a he, she, have to, no va a ser have to. ¿Qué sería, Jerry? Si te dijera, ella tiene que, ¿cómo le pondrías? O él tiene que, ¿sería have to o cómo sería? Si fuera ella tiene que, sería she have to. Has, ¿no? Has. ¿Por qué? Porque, ajá, porque acuérdate que a he, she no les corresponde have, les corresponde has. Sí. ¿Vale? Entonces, ella tiene que, ajá, ella tiene que, she has to. Ella tiene que vender 2 autos porque es vendedora de autos. Entonces, she has to sell 2 cars. Entonces, ella tiene la obligación porque si no, no le van a pagar su salario, ¿no? O él tiene que presentar un proyecto. Entonces, he has to present the project, ¿no? Entonces, es obligación. Have to, un verbo modal de obligación que lo vamos a ver más adelante, pero es interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque aunque significa tener have, ya sin el got, ya cambia la interpretación. ¿Ok? ¿Sí te aclaró la duda, Jerry, o no? Sí, profe. Ok. ¿Nadie más tiene preguntas? Esmeralda, Jackie, Brian, Xochitl, Lisbeth, Zárate, Salvador. Nadie, si no contestan, están diciéndome, ¿cómo se dice? Están otorgando. Quiere decir que sí entendieron el tema, ¿sale?
Vámonos entonces ahora con el presente simple. El presente simple, pero no del verbo to be. Ya vimos el verbo to be, el verbo ser o estar. Ahora vamos a ver el presente simple, pero de todos los verbos. ¿Ok? Lo mismo, necesitamos de nuestros pronombres para poder conjugar los verbos. Are you, he, she, will you, they. Presente simple. El presente simple, chicos, tiene algunas reglas para la tercera persona del singular también. Por ejemplo, en el caso de verbos que terminan, vamos a ponerlo aquí abajito. Reglas. Verbos que terminan en O, solamente para he, she, it, nada más para esos tres pronombres personales que es él, ella o eso, van a aplicar estas reglas. Para los demás, el verbo va a pasar igual, ¿ok? Pero para ¿cómo se llama? Los pronombres personales he, she, it van a cambiar. Si tienen un verbo que termina con letra O, que sea precedida de una consonante, pues a ese verbo le vamos a agregar una ES. Por lo tanto, si decimos en la oración de presente simple, yo voy al parque todos los días. I go to the park every day. ¿Ok? Entonces ya estamos diciendo que vamos al parque todos los días. Pero ¿qué pasa con he, she, it? No es correcto decir he go to the... bueno, aquí me faltó to the park. No es correcto decir he go to the park every day. Aunque estamos diciendo que es el verbo ir, go, dijimos que si un verbo termina en o precedido de consonante para he, she, it, no sería go. ¿Cómo creen que cambiaría agregándole es? ¿Quién me ayuda? A ver, Esmeralda. ¿Ya puedes hablar, Esmeralda? Vi que te desconectaste y te volviste a conectar. Creo que no. Vamos a preguntarle. Jackie ya respondió. A ver, Xochitl. Tú sí puedes hablar, Xochitl. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Xochitl? ¿O Karen Lisbeth? ¿Quién de las dos? No, perdón. ¿Cuál Karen Lisbeth? Lisbeth Zárate. Liz Zárate. ¿Sí me escuchas, Lisette o Lisbeth Zárate? Tampoco ahora ya nadie me escucha, chicos. A ver, Salvador. Sí, profesor. Un valiente, Salvador. A ver, Salvador, entonces, acabamos de decir que cualquier verbo que termine en O para pronombres como he, she, it, se le agrega una ES. Entonces, el verbo go termina en O más una consonante. Entonces, ¿cómo cambiaría para he, she, it, Salvador? To goes. Más bien, goes to, ¿no? Goes to. Pero es correcto. Entonces, ya no sería he, she, it, go. Ya sería he, she, it, goes. Él va al parque todos los días, ella va al parque todos los días, o eso va al parque todos los días, ¿no? Goes. Ahí está. Entonces, todos los verbos que terminen en O, se les agrega ES para he, she, it. A ver, ¿algún otro ejemplo de un verbo que termine en O? Ahorita no se me viene a la mente ninguno. ¿Algún verbo que termine en O? No, no se me ocurre ninguno. A ver, vamos con otra regla. Verbos que terminan en Y, precedida también de consonante, se elimina la Y, chicos, y se le agrega el verbo IES. ¿Ok? IES. ¿Cómo podemos? Ella, o bueno, a ver, yo vuelo en avión
O más bien, yo vuelo, ya vamos a ponerle que volar, ya lo damos por hecho que es en avión, ¿no? Yo vuelo a Nueva York todos los años. I fly to New York every year. Entonces, ya estamos diciendo que yo, tú van con fly. We, you, they también fly. Pero he, she, it no sería fly. ¿Cómo quedaría ya el verbo para he, she, it, Xochitl? Agregándole IES y quitando la Y. Xochitl. Solamente ha participado Jerry, Jackie, Salvador. Los demás no. ¿Quién más está conectada? Esmeralda tampoco me escucha. Karen Ramírez no sirve su micrófono. Ya me mandaron un mensaje aquí. ¿Quién fue? Xochitl, no te escucho, Xochitl. A ver, escríbeme si quieres la respuesta si no funciona tu micrófono. Porque no te escucho. Acuérdate. Ajá. La pregunta es, para los verbos que terminan en Y, Xochitl, como en el caso de fly, para he, she, it, cambia. Se elimina la Y y se le agrega IES. O sea, para este verbo es un ejemplo, pero hay varios, ¿no? Ahorita te voy a poner otros ejemplos con fly, pero que terminan en Y precedida de una consonante, entonces quitamos la Y y agregamos IS. Entonces, para decir que él vuela a Nueva York todos los días o ella vuela a Nueva York todos los días, ¿cómo cambiaría el verbo ahí, Xochitl? Siguiendo estas reglas de aquí, verbos que terminan en Y, se les elimina la Y y se les agrega IS. ¿Cómo te quedaría el verbo? Vamos a esperar a que nos responda Xochitl y ahorita lo ponemos. Espero que me hayas entendido, Xochitl. Si alguien más tiene la respuesta, también levante la mano, por favor. Flies to Ajá, Nueva York. Exactamente. Entonces, ajá, correcto, ya lo respondió Salvador y Xochitl también. Quitamos Y, agregamos una IES y ya sería flies, ¿ok? Él vuela a Nueva York todos los días, he flies. Ella vuela a Nueva York todos los días, she flies, ¿ok? Y dijimos que lo podemos cambiar por un nombre o por un familiar o alguien que se refiera a él o a ella. Entonces, flies, ¿ok? Acuérdense que esta regla es únicamente para he, she, para todos los demás el verbo va a pasar igual. ¿Qué otro verbo, qué otra regla de verbos en presente simple tenemos? Verbos que terminan en O, verbos que terminan en Y, y no me acuerdo de alguna otra regla que tengamos que poner. Para y la otra es verbos en general que no cumplan con ninguna de estas reglas, solamente vamos a agregar S. Si me acuerdo de ahorita alguna que se me esté pasando, les digo, pero por lo regular me parece que solamente son las más importantes estas dos. Verbos que en general agregamos S. Entonces, por ejemplo, bueno, y en el caso del verbo have, que es has, ¿verdad? Para he, she, pero eso ya lo acabamos de ver, entonces ya lo damos por hecho que en el caso del verbo have, pues para he, she le corresponde has, ¿no? Pero para los demás, simplemente si no cumplen las reglas de que terminen en O en Y, vamos a agregar S. Por ejemplo, el verbo play. Yo juego fútbol. Vamos a ponerle aquí. Yo juego fútbol. I play soccer in the evenings. Juego fútbol en las noches. Entonces, estamos viendo que hay un verbo que termina en Y. ¿Cumpliría la regla de verbos que terminan en Y precedida de consonante, Jerry?
Ya no está Jerry. ¿Qué onda, Jerry? Play soccer in the evenings. Exactamente, Salvador. No cumple la regla de los que terminan en Y, de consonante, no le vamos a agregar IS. ¿Por qué? Porque no hay una consonante antes, hay una vocal. Entonces, lo único que vamos a hacer es agregarle S, plays, ¿ok? Y lo mismo para he, she, it, nada más. Él juega soccer en las noches, he plays soccer in the evenings. Ella juega soccer en las noches, she plays soccer in the evenings. Pero para los demás, obviamente para los demás no. Para los demás, yo juego, I play. Tú juegas, you play. Nosotros, ustedes o ellos juegan, we play, you play y they play. Únicamente para he, she, it, estamos viendo que estas excepciones, estas reglas son las que vamos a aplicar. ¿Ok? ¿Qué otro? Pues ya en general, el verbo participar, porque por ejemplo, participate. ¿Ok? Yo participo, o vamos a poner practico, mejor practico. Practice. Sports. Yo practico deportes en las noches. Entonces, I practice sport in the evenings. You practice sport in the evenings. We, you, they practice sport in the evenings. Pero para he, she, it, únicamente, como no cumple ninguna de las reglas de aquí, agregamos solamente S. Entonces ya no sería él practica, he practice. Sería he practices. O ella practica, she practices. ¿Ok? Entonces agregamos la S, pero porque estamos hablando de él, ella o eso. Si en las oraciones yo les pongo un ejercicio de María practica deportes, entonces ustedes automáticamente saben que como no cumple reglas de terminar en O en Y, únicamente agregamos una S. Pero si yo les digo, ustedes juegan o nosotros jugamos o nosotros practicamos, pues únicamente vamos a poner practice, porque no le vamos a agregar S porque no estamos hablando ni de él, ni de ella, ni de eso. Si lo estuviéramos haciendo, entonces sí agregamos S. ¿Sale? Y eso sería como las reglas básicas de esta parte del presente simple de los verbos en general, porque del verbo to be, pues ya lo vimos, ¿no? Ahora, la parte negativa, para eso tenemos un auxiliar en la parte negativa. Si nosotros queremos decir yo no practico, entonces vamos a decir I don't o I do not, cualquiera de las dos formas, I don't o I do not. Necesitamos el auxiliar do para hacer la negación del presente simple. I do not o I don't practice sports in the evenings. Tú no practicas deportes en las noches, you don't practice, ¿ok? Puede ser ambas, acuérdense, you do not o you don't, agregando la apóstrofe. Y lo mismo, aquí también va a haber otra regla para he, she. Para he, she no es don't. Para he, she es doesn't. ¿Ok? Doesn't. Es como si pusiéramos el por separado those not. O doesn't es lo mismo. Does not o doesn't. Si ustedes en una oración me ponen ella no practica, she doesn't practice, es correcto. O si me ponen él no practica, he does not practice, también es correcto. Pero pues acuérdense que nosotros aquí vemos más la forma informal o las personas americanas utilizan más las partes informales porque son menos escribir o menos de pronunciar, ¿no? Y para we, you, they pues también pasa como don't. Ahí está, don't. Y esa es la parte de la negación. Ahora, ¿qué pasa con los verbos aquí en la negación? Únicamente en la negación. Los verbos que terminan en estas letras que habíamos dicho, por ejemplo, en la primera en O, el verbo go, ya no vamos a ponerle goes a he, she, it. ¿Por qué ya no le vamos a poner goes en las negativas a he, she, it? Porque la S ya la tiene el auxiliar those. ¿Ok? Entonces, ella no va al parque. She doesn't go to the park. Entonces, ya no sería she doesn't goes, porque es poner dos veces la ES que la tiene aquí el do. ¿Ok? Those ya tiene la S, entonces ya no le vamos a agregar S ni ES, porque aquí también tiene la ES. El negativo, entonces vamos a ponerle nada más he doesn't go o she doesn't go. Quitamos la S al verbo porque el those, el auxiliar those, ya lo tiene. ¿Sale? Y lo mismo para para fly. Ella no vuela a Nueva York todos
meses o todos los años. Entonces ya no sería she doesn't flies, aunque es he, she, it, ya no vamos a ponerle flies aquí porque la i, bueno, aquí no tenía la IS, nada más tiene la S, pero en general ya tiene la S, entonces ya no le vamos a poner nada aquí al verbo, lo pasamos igual, ¿sale? Porque la está sustituyendo el auxiliar doesn't. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que únicamente en las oraciones positivas vamos a ponerle, a cambiar las reglas de del he, she, it, solamente en las oraciones positivas. En las negativas ya no, porque la S de los verbos que le estamos cambiando, las terminaciones ya las tiene el auxiliar those. Y en las preguntas también. En las preguntas, como al igual que en el verbo can, have, aquí también ya tenemos los auxiliares para ayudarnos a hacer las preguntas. Entonces ya le vamos a agregar nada más el auxiliar. Vamos a bajarlo aquí. El auxiliar do. Ay, me lo puse mal este ya. El auxiliar do aquí. O el auxiliar those para he, she, it, ¿verdad? Do para los demás, those para he, she, it. Obviamente, pues en las negaciones aquí ya no voy a poder borrar porque ya me quité de aquí. No sé si se puede borrar así. Ah, sí se. No, ya no, ya borré todo. Olvídenlo. En las preguntas vamos a poner primero do o those, después el pronombre y después el verbo en general. Por ejemplo, ¿tú practicas tenis en las mañanas? Ay, rayos, no me deja escribir aquí. Me quedan 2 minutos, a ver si no se me corta la transmisión, chicos. Y ahorita les pongo la tarea por WhatsApp. ¿Practicas tenis todas las mañanas? Entonces, como es pregunta do, el auxiliar, do you practice tennis in the mornings? Estamos utilizando bueno, nuestro signo de interrogación aquí de este lado. Ya quedaría la pregunta. Pero si estamos diciendo que si Elena practica, que es ella, Elena practica tenis en las mañanas, entonces vamos a poner those, Elena practices. Ah, no, practices, ya no, practice nada más. ¿Por qué? Porque dijimos que la S ya la tiene el those, ¿verdad? Those Elena practice tennis in the mornings. Una interrogación. Entonces ya tendríamos en pregunta those, ya no le agregamos S, aunque cumpla las reglas de las que necesitamos ahí, de las que les escribí anteriormente. ¿Por qué? Porque ya la tiene el those. Entonces, les repito, únicamente donde vamos a hacer los cambios de las reglas es en las oraciones positivas, en las negativas no, en las preguntas tampoco. Y las respuestas cortas, nada más, si es positiva, yes, el pronombre del que estemos hablando, por ejemplo, yes, you do, o si es he, she, it, yes, he, she, it, dependiendo de quién estemos hablando, those, ¿ok? Pero si es negativa, entonces vamos a ponerle aquí, si la oración es negativa, vamos a poner no, you don't, o no dependiendo del pronombre del que estemos hablando, o no, he, she, it, doesn't, porque estamos hablando de los tres. No, she, doesn't o does not, que es lo mismo, ¿sale? Entonces espero que les haya quedado claro porque no los vi muy participativos el día de hoy, únicamente los que tienen participación, que también cuenta para la calificación, ya saben, Jerry, Jackie, Xochitl y Salvador. De tarea, ahorita se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp, la tarea, chicos, porque se me acaba el tiempo, me queda menos de 1 minuto, a ver si no se me corta la transmisión. Van a ser 3 oraciones utilizando en positivo, negativo y en preguntas, ¿sale? Si no tienen preguntas o dudas, aquí le dejamos y ahorita les mando la tarea por WhatsApp y si tienen preguntas allá me escriben. Gracias, bye bye.